Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en la casa de Dios. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias ahí en una escritura, Primera de Samuel, el capítulo 8, y vamos a estar leyendo 5 versículos del 1 al 5. Y para el tema que quiero hablar en esta mañana es haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. Y el solo título, ¿verdad?, nos pone a pensar cómo alguien se puede atrever a hacerle un servicio a Dios sin que sea la voluntad de Dios. Pero muchas veces la gente inconscientemente está tratando de hacerle un servicio a Dios, pero sin saber que no es la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 1 al 5 de 1 Samuel capítulo 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, oremos a Dios en esta mañana. Señor y buen Dios, que eres todo suficiente para nosotros en esta mañana, nos ponemos bajo el altar de tu gracia, de tu misericordia y bajo tu sangre, poniendo, Señor, este servicio en tus manos y nuestras vidas, Señor, al servicio tuyo en esta mañana, para que tú, Señor, puedas hablarnos a través de tu palabra. Tú has hablado, Señor, en los tiempos antiguos por los profetas, mas ahora por tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo que está en esta mañana pueda gobernar en cada vida, en cada corazón, y tomar control de nosotros mismos, y que tú puedas recibir la honra y la gloria, y que nosotros como pueblo tuyo y ovejas de tu prado podamos ser bendecidos en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Vamos a estar mirando, ¿verdad?, que aquí en esta porción de la Biblia miramos, ¿verdad? Aquí podemos mirar aquí que son el profeta Samuel, amén, el rey David y el rey Saúl. Aquí cuenta la historia, ¿verdad?, que en esos días, ¿verdad?, Dios había puesto ahí al profeta Samuel. Fue el hombre elegido de Dios para que gobernara su pueblo. En los días, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Dios envió, ¿verdad?, como intermediarios, reyes y jueces y profetas para que su pueblo fuera gobernado. Aquí en la Biblia el teólogo Scofield le llama el reino teocrático. La palabra teocracia quiere o significa que es el gobierno ejercido por Dios, o los que están, ¿verdad?, investidos para ejercer, ¿verdad?, la autoridad religiosa. Amén. Entonces este gobierno, ¿verdad?, Dios había demandado y tenía intermediarios como jueces y reyes. Amén. Y estaba el profeta Samuel, sabiendo, ¿verdad?, que Dios es rey sobre todos los reyes. Él es el único rey, el que siempre ha sido rey y siempre será rey
por todo el tiempo. Amén. Llegará el día en cuanto Él, ¿verdad?, gobernará todas las naciones. Entonces la demanda de Israel, según lo asentado, ¿verdad?, en estos versículos, ¿verdad?, aunque había, ¿verdad?, un implícito de un rechazo hacia Dios, dice el teólogo Scofield, dice: la demanda del pueblo fue concedida solo parcialmente. Tuvieron un rey, pero por cierto no como tienen todas las naciones. Dios siempre tiene el control providencial sobre las naciones, pero en este caso reservó para sí mismo el derecho de elegir rey por un control directo, y el rey fue responsable ante Dios por sus acciones. Amén. Entonces miramos, ¿verdad?, que aquí Dios les había puesto al profeta Samuel. Ahora, el profeta era la persona indicada para que el pueblo fuera a consultar cualquier cosa, cualquier asunto que ellos querían saber si era voluntad de Dios o no era voluntad de Dios. Ellos tenían que ir a consultar al profeta. Y este fue un error muy grande, ¿verdad?, que cometió el pueblo de Dios. Este fue un error bastante grande que cometió el rey Saúl al no ir a consultar al profeta Samuel. Amén. Así que este rey Saúl lo que hizo fue a consultar, ¿verdad?, al pueblo. Y teniendo, ¿verdad?, en su bolsillo las decisiones o los votos del pueblo, él pensó que todo estaba bien, pero ellos no habían ido a consultar el profeta, que era la palabra ungida de Dios para ese día. Amén. Por eso es que Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces ahí estaba el profeta de Dios, era el vidente, era el que podía consultar a Dios y poderles decir si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios, porque ahí estaba el profeta, había puesto a sus hijos por jueces, y miramos que la Biblia dice que estos muchachos, ¿verdad?, se dejaron sobornar y pervirtieron, ¿verdad?, el derecho, así que ellos no andaban en los caminos de su padre, como podíamos decir en estos tiempos que pasa la misma cosa, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, las iglesias vacías porque realmente no ha habido el carácter cristiano para traer a nuestros hijos dentro del reino de Dios. Sucedió en esos días, ¿verdad?, desde antiguo, ¿verdad?, que los muchachos, ¿verdad?, hacían lo que ellos querían, pero aún su padre los puso por jueces, y el pueblo, bueno, pues él tenía la razón de que estos muchachos no andaban de acuerdo, ¿verdad?, en los caminos de su padre. Así que ellos, mirando las demás naciones que tenían un rey, ellas pidieron, ¿verdad?, que se les diera la oportunidad de elegir un rey para que fueran gobernadas por todas las naciones, cuando Dios era el que gobernaba y ellos iban a estar mejor con el gobierno divino que con el gobierno humano. Amén. Entonces nunca fue el propósito de Dios, ¿verdad?, que un hombre gobernara sobre otro hombre. Siempre el propósito de Dios fue que Dios tiene la preeminencia de tener el dominio y de gobernar sobre su pueblo. Amén. Entonces encontramos aquí que el profeta Samuel ya se estaba haciendo viejito, ya había perdido la visión. Usted sabe, el cuerpo se va deteriorando. Este cuerpo no hereda el reino de Dios, tiene que podrirse, pero realmente el alma es lo que importa. Así que este viejito, por eso es que en la Biblia dice que en la antigüedad, ¿verdad?, los sacerdotes solamente ejercían, ¿verdad?, el sacerdocio hasta los 50 años. Amén. Así que, bueno, aquí el profeta Samuel ya estaba demasiado anciano. Entonces, el juez, ¿verdad?, es el que da la decisión. Estos hijos de Samuel estaban por jueces, y un juez es para que él pacientemente tiene que oír el caso
y luego tiene que dar un veredicto justo. Amén. Pero estos muchachos no hacían el trabajo como debieran. Amén. Pero al pueblo no le gustaron las decisiones de los hijos de Samuel. Entonces el pueblo hizo una petición a Samuel y dijeron: ya estamos, ¿verdad?, hasta el copete, ¿verdad?, con tus hijos. Necesitamos que nos pongas un rey. Queremos ser como las demás naciones. Amén. Ahora, si lo trajéramos, ¿verdad?, de generación en generación, así ha sido todo el tiempo. El espíritu no mueren los espíritus. Las personas cambian, el tiempo cambia, pero los espíritus siempre han sido los mismos, desde allá en el Edén, en los tiempos de Jesús y en los tiempos en que estamos viviendo es la misma cosa. Entonces, hoy encontramos que pudiera haber gente con el deseo de decir: queremos ser como las demás iglesias, o queremos ser como el mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente, verdad, no quisiera ser como los mormones, verdad? Que los hombres se les permite tener 7 mujeres y las que quieran y todo el dinero del mundo. Pero nosotros realmente queremos apegarnos a la palabra de Dios. Hay mucha gente que ellos hacen lo que ellos quieren, pero cuando el hermano Branham, en este mensaje que él predica, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, él menciona 5 cosas que tenemos que tomar en cuenta, o 5 deberes que tenemos antes de hacer cualquier cosa. Tenemos que mirar, ¿verdad?, que sea, a ver si nos ayuda el hermano Octavio ahí a poner en el pizarrón, y cuando menos, ¿verdad?, que nos llevemos eso a casa o en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a emprender algo, ¿verdad?, y el profeta de Dios para este tiempo nos marca 5 cosas que debemos de tomar en cuenta. Amén. La primera dice que tiene que ser en el tiempo. Luego, que sea en el tiempo que Dios dice que sea. El primero dice que sea en el tiempo, o sea, que sea en el tiempo. Porque cuando la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo. Amén. Entonces, un pollito no puede sobrevivir, o una persona, un ser humano no puede sobrevivir si nace fuera de tiempo. Bueno, dice la segunda cosa: que sea en el tiempo que Dios dice que sea. O sea, vamos a decir que sea en el tiempo de Dios. Que sea en el tiempo de Dios. Muchas veces pensamos que es tiempo de hacer las cosas, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y orar, y ir al profeta, consultar al profeta, y que sea en el tiempo de Dios. La tercera cosa es que esté escrito en la palabra de Dios. Y aquí pudiéramos entrar en muchas de las cosas que hacemos, o que la gente que se llama cristiana, entre comillas, hacemos demasiadas cosas que en veces no están en la palabra de Dios. Amén. Que esté escrito en la palabra de Dios. La cuarta cosa es que sea en la hora y en el tiempo de Dios. No solamente el tiempo, que sea en la hora y en el tiempo de Dios. Aquí pudiéramos meternos al ministerio. Mucha gente tratando de servir a Dios en un ministerio, ya sea evangelista, pastor, profeta, pero sin ser la voluntad de Dios. La quinta cosa es que sea por elección de Dios. Amén. 5 cosas importantes. Entonces miramos, ¿verdad?, que aquí no tomaron en cuenta estas cosas, y se les hizo fácil, ¿verdad? Aquí cuando usted lee el capítulo 9, ahí nos describe, gracias hermano, nos describe ¿verdad?, la hermosura del rey Saúl.
Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que no era cualquier clase de hombre, ¿verdad? Era un hombre hermoso, era un hombre inteligente, era un hombre grande físicamente e intelectualmente. Dice que en hombros sobrepasaba al más alto de su pueblo. Entonces, pero realmente queremos ver si era en el tiempo, si era en el tiempo de Dios, si es que estaba escrito en la palabra de Dios, si era en la hora y en el tiempo de Dios, y si era por elección de Dios. El profeta Samuel tenía la respuesta, amén. Si lo hubieran consultado, él les hubiera dicho, tiene que ser elegido de Dios, amén. No puede ser por imposición. Ningún ministerio en la iglesia puede ser por imposición, tiene que ser elegido de Dios, amén. Cada ministerio, cada oficio que Dios ha establecido es para que sean intermediarios o mediadores, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, pero tienen que ser elegidos de Dios. Y tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Un ejemplo, nos vamos para ver la requisitoria de un diácono y de un pastor, y tiene que estar en la Biblia, amén. Y miramos, ¿verdad? Nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 en adelante, y dice el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y empieza a citar los requisitos. Pero la mayoría de la gente religiosa no checan al hombre o no lo pasan por esos requisitos, simplemente lo mandan a la escuela de la Biblia y ahí le dan una credencial de pastor, reverendo, fulano de tal, o puede agarrar un título de psicólogo, doctor en psicología, y eso basta para que sea un pastor en la iglesia. Pero tiene que ser en el tiempo de Dios, tiene que estar escrito en la palabra de Dios, tiene que ser en el tiempo y en la hora que Dios dice que sea, amén. Y tiene que ser por elección de Dios, amén. Este pueblo cometió un grande error al solamente, ¿verdad?, tomar la opinión de la gente, y pudiera haber sido este hombre Saúl un hombre bueno, un hombre justo, un hombre inteligente, un hombre grande, pero tenía que ser elegido de Dios. Tenían que ir a consultar la palabra, amén. La palabra de Dios era el profeta que estaba ahí. Entonces, miramos que la gente nunca rechazó a Samuel. Cuando Samuel, ¿verdad?, le fueron a consultar y le dijeron, queremos rey, yo me imagino que él se puso triste, él se puso a pensar, él sabiendo, ¿verdad?, que era un error fatal que había cometido el pueblo y que ahora lo estaban desechando, o sea, en la gran condición terrible que había caído el pueblo de Dios. Es que ellos estaban o habían rechazado a Dios, amén. Porque el profeta Samuel fue elegido y puesto por Dios, y ahora ellos estaban rechazando lo que Dios había elegido y lo que Dios había establecido para el bienestar de ellos. Imagínense qué cosa tan terrible, hasta qué condición lamentable y baja había caído el pueblo de Dios, donde ahora ellos habían rechazado lo que Dios les había establecido y ahora ellos querían establecer su propio reino. Es lo que pasa, o es lo que está pasando si nosotros no vigilamos. Esta generación que viene no se interesa por las cosas de Dios. Estos jóvenes no se interesan por servir a Dios. Les es pesado venir a la iglesia, les es pesado levantarse en la mañana temprano. Yo digo, ¿a dónde vamos a llegar con esta generación?
donde ya no quieren servir a Dios. No les interesa leer la palabra de Dios. Si ellos el tiempo tardara y se llegan a establecer iglesias, ¿qué tipo de iglesias o bajo qué normas serán establecidas cuando han rechazado, verdad, los principios de Dios? Cuando han rechazado la palabra de Dios. En esta condición triste y lamentable se encontraba el pueblo de Dios, que rechazó lo que Dios les había establecido. Y cuando Dios bajó y le habló a Samuel para consolarlo, amén, porque seguramente que Dios bajó y consoló a Samuel y le dijo: no te preocupes, porque no te están desechando a ti, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, amén. En Primera de Crónicas capítulo 13 miramos, ¿verdad? Hay un personaje llamado el rey David. Él había sido ungido como rey, amén. Este no fue puesto por el pueblo, este fue elegido de Dios, amén. Después de que Dios rechazó a Saúl, ¿verdad? Dios ungió al rey David. Este fue el hombre elegido de parte de Dios, que cuando, ¿verdad?, Abisaí llevó a sus hijos con el profeta para que los ungiera como rey, pues él, pensando que eran los más grandes, los más inteligentes, pero Dios le dijo: no, porque el hombre mira lo que sus ojos ven, mas Dios mira el corazón, amén. Entonces Dios había elegido a David para que fuera el rey de Israel, amén. Entonces nosotros reconocemos que David fue un gran hombre de Dios. Había hecho el equívoco Saúl y el pueblo. Aquí miraremos o vamos a considerar, ¿verdad? Cómo es que Dios tenía una manera de establecer las cosas y tenían que estar vigilando, ¿verdad?, estas 5 cosas que se les pasaron por alto. Llegó el tiempo en que David consideró que solo que esto es lo que estaba haciendo falta, ¿verdad? ¿Cuál había sido el error? David llegó y empezó a pensar: ¿cuál fue el error que había cometido el pueblo? Bueno, es que ellos no habían consultado la palabra de Dios, amén. Había otro error que ellos habían cometido, y ahí estaba vigilando el rey David como el ungido de Dios, amén, como el elegido de Dios, como el que iba a reinar sobre su pueblo, siendo el tipo perfecto de Cristo. Él estaba vigilando y sabía que el pueblo había cometido un error y después ese error los llevó a otro error. Eso nos da a entender, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, después de que se comete un error, no se enmienda, la persona caerá en otro error y eso lo llevará de error a error. Entonces el rey David miró que después de que el pueblo había cometido este gran error de no consultar el profeta de Dios, había otra cosa que ellos habían pasado por alto. ¿Qué era esta cosa que ellos no habían vigilado, que se las había pasado por alto? Era que el arca del pacto la habían dejado olvidada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El arca es la palabra de Dios. Es lo mismo que está aconteciendo a esta generación, como dijera Jesús, perversa y adúltera. Esta generación ya no le interesa la palabra de Dios. Han hecho a un lado la Biblia, la han dejado allá olvidada en el librero. Yo no estoy en contra del celular, pero cuando usted venga a la iglesia, traiga su Biblia físicamente. Está bien, el celular es para una emergencia cuando anda en otro lado, pero cuando venimos a la casa de Dios, traiga su Biblia físicamente. Amén. Ellos habían cometido este gran error, que habían olvidado el arca. Amén. Ella estaba allá, y cuando el rey David vino y tomó la autoridad para gobernar sobre el pueblo de Dios, él consideró que primero tenía que consultar la palabra, y la palabra estaba olvidada, así que él tomó, ¿verdad?, la decisión de traer la palabra de Dios, pero también cometió un equívoco. Amén. Porque la Biblia establecía, ¿verdad?, que
que el arca, cuando fuera a ser movida, no cualquiera la iba a cargar. Amén. No era responsabilidad de cualquiera. Estaba establecido de Dios que el arca del pacto, el arca, ¿verdad? Ella tenía que ser traída en hombros de los levitas. Amén. El peso de la palabra de Dios, la responsabilidad tiene que caer sobre los levitas. Amén. Esta es la grande comisión de Dios, donde la gente se ha olvidado de que la mayor y la más grande responsabilidad es la palabra de Dios, y que debemos de traerla, ¿verdad?, dentro del pueblo, ¿verdad? Está bien que tenemos un rey, tenemos la autoridad, pero la palabra de Dios tiene que estar entre nosotros. No la vamos a traer en un carro nuevo. David, ¿verdad?, empezó a consultar al pueblo, y el pueblo, pues, si el pueblo estaba ciego, amén, el pueblo se le había olvidado, se le había pasado por alto que estaba el profeta, lo habían rechazado, y ahora David viene para consultar al pueblo. Y el pueblo le da la aprobación de que estaba bien de traer el arca en un carro nuevo. Amén. Nosotros creemos, y el profeta de Dios nos enseña, no vamos a traer la palabra rodando a través de una denominación o de una iglesia nominal. No vamos a poner la palabra de Dios a rodar, ¿verdad?, sobre un credo o un dogma hecho por hombres. Pero la palabra de Dios tiene que ser traída en hombros de los ungidos de Jehová. Amén. Tiene que ser, por eso cuando el profeta de Dios para este tiempo dice, nadie tiene derecho aún de llamarse cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Mucho menos tiene derecho de predicar detrás de un púlpito si no ha recibido el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos tantos problemas, porque hombres tras hombres se levantan de la nada, uno no sabe de dónde se levantaron, y vienen y la gente les da púlpito porque son buenos predicadores, porque son hombres grandes y sabios, pero uno tiene que escudriñar la vida de ese hombre. Tiene que haber una vida detrás de esos ministerios. En veces uno no sabe ni quién es su madre, ni quién es su padre, si tiene esposa o no tiene esposa. Y vienen y a mí me llaman por teléfono, hermano, ¿no quiere a este cantante? Y no sabiendo que este cantante viene y dejó una esposa y hijos por allá en Brasil, y viene acá a hacer conciertos de cantos del mensaje, y la gente dando ofrendas y dándole púlpito. En una ocasión vino un hermano de ahí y dijo, es que el pueblo mexicano realmente no ha abierto los ojos. Reciben a cualquiera que viene de fuera. Dijo, y ustedes no saben que allá en Estados Unidos se andan cayendo de borrachos, pero vienen aquí a México y les dan púlpitos y les dan ministerios de apóstoles y profetas. Tenemos que abrir los ojos, y tenemos que saber que tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Tienen que ser elegidos de Dios. Amén. Tienen que ser establecidos por Dios. Una iglesia no solamente es agarrar y comprar un terreno y empezar a edificar y empezar a llamar a la gente. No, aún se tiene que orar porque Dios sea el que nos dirija a dónde es que se va a establecer una iglesia. Amén. Tiene que ser establecida bajo las normas de la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser por elección de Dios. Amén. Entonces miramos, ¿verdad?, que aquí el rey David comete un gran equívoco y trae el arca jalada por bueyes y en un carro nuevo. Eso no era la voluntad de Dios. El deseo de David estaba bien. Amén. Su motivo estaba bien. Su objetivo estaba bien. Amén. Pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Imagínense de cuánta gente pudiéramos estar pensando en estos momentos
tratando que ellos están sirviendo a Dios, yendo de aquí para allá y agarrando viajes por donde quiera. Yo pregunto, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios cuando hay tanta hambre de la palabra de Dios aquí en la tierra? Yo le dije a alguien, no está bien, ¿verdad?, que estar subiendo tantos mensajes y tantos extractos del mensaje por el WhatsApp, cuando es gente que no vive una vida digna del Evangelio. Y si por eso me voy a quedar sin gente, yo le doy gloria a Dios por eso. Pero es mi deber decirles la verdad. Si el hombre no vive tal clase de vida, no me suba nada al WhatsApp. Eso es trayendo reproche al Evangelio. Gente, borrachos, subiendo tantas cosas al Face, borrachos, y al otro día están subiendo extractos del mensaje o citas de la Biblia. Y diciendo gracias a Dios por estas caguamas, ¿no? O sea, imagínese. Pero oran como ángeles, pero viven como diablos. Eso es tratando de hacer un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios. Piensa que Dios se va a honrar en una oración de alguien así. No importa qué tan bonito ore, no importa qué tanto tiempo ore, no son sus oraciones, dijo el hermano Branham, no son sus ruegos, no son sus lágrimas, es una vida digna del Evangelio. Tiene que estar establecido en la palabra de Dios, tiene que saber qué es llamado de Dios y aún tiene que saber qué es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios que el hombre solamente empecemos a extractos y extractos. Hay tanta gente que sabe mucho del mensaje, pero no ha conocido al autor de la vida. No tienen nada de Dios en sus vidas. Y por eso es que ahora los muchachos no nos caminan en las cosas de Dios, porque no les vivimos una vida digna del Evangelio. Vívales una vida digna del Evangelio y verá que ellos van a venir a la iglesia. Pero si usted no les vive una vida digna del Evangelio, dicen, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A qué nos llevan? Venimos solamente a cumplir un rito, pero salimos de aquí, vivimos cualquier clase de vida y venimos y decimos, pues le estamos sirviendo a Dios. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? ¿Estará en la voluntad de Dios servirle? ¿O estaremos haciendo lo que hizo David y lo que hizo el rey Samuel, el profeta Samuel? Ahora, David dijo, ya tengo a los capitanes, ya tengo a los jefes, hay que ir a la congregación. Y fue al pueblo y dice que toda la gente le dio su aprobación al rey David. Está bien, rey, lo que tú dices. Pero entonces miramos que el pueblo estaba ciego. Hay mucha gente que en un principio me invitaban a sus congregaciones, pero no me invitaron o no me invitan porque no quieren que la gente abra los ojos. Y tienen al pastor, que el pastor, sus hijas incrédulas, sus hijos incrédulos, pero él se puso ahí de pastor y alguien vino ahí y lo ungió. Yo digo, ¿quién le dio autoridad a esta persona de ungir pastores? Tiene que ser elegido de Dios. Dice, tiene que ser por las manos del presbiterio. Amén. Ahora viene aquí el rey David y consulta a la congregación. Se imagina cuando Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el pastor él sabe que no llena requisitos, él nunca le va a hablar de eso a la iglesia. Y cuando él va y le pide opinión, toda la iglesia le va a decir, sí, pastor, hagámoslo de esa manera. Entonces David fue y consultó al pueblo y el pueblo le dio su aprobación. Está bien lo que tú dices, rey David. Pero él había cometido un equívoco en no consultar en la palabra de Dios. Si él hubiera ido al profeta, el profeta le hubiera dicho, escrito está. Amén. El profeta le hubiera dicho, así dice el Señor.
No puedes traer el arca en un carro nuevo. Tienes que reúne a los levitas y que ellos la vayan y la carguen y la lleven a su lugar. Nadie puede meter las manos o nadie puede cargar el arca porque es una cosa sagrada. Por eso es que esta palabra de Dios no se pone en las manos de cualquiera, de cualquier inicuo. Es el tesoro de Dios, es la perla de gran precio, es el maná del cielo. No vamos a ponerlo en cualquiera manos para que lo haga como quiera. Tiene que ser en los ungidos de Jehová. Amén. Ahora sabemos que Saúl, ¿verdad? El primer rey, le dijo a David, bueno, yo ya consulté y ya me dieron la aprobación. Al oír esto se fueron y trajeron al arca en un carro nuevo. Y miramos, ¿verdad? Que tuvieron un grande percance ahí. Dice la Biblia que cuando iban los bueyes jalando el carro, cuando iban llegando a la era, y la era, ¿verdad? Es un lugar que se escoge el campesino, un lugar que lo limpia y ahí amontona todo el grano del trigo, la cebada. Entonces dice que cuando llegaron los bueyes a la era, se desbocaron los bueyes, porque ellos iban hambrientos y miraron el grano limpio, ¿verdad? Así que se desbocaron y entonces la carreta se iba a voltear y hubo un hombre llamado Usa. Dice la Biblia que puso su mano para detener el carro y se murió, él y otros hombres. ¿Por qué tenían que morir hombres inocentes, fieles y sinceros solamente por el error de un hombre, por no consultar la palabra de Dios? Es lo que pasa a mucha gente. Mucha gente ha muerto, mucha gente va a morir físicamente porque están tratando de meter las manos donde no deben de meterlas. Hay mucha gente que se desespera y dice, bueno, es que en la iglesia quisiéramos esto y parece que el pastor no hace nada. Yo voy a tratar de hacerlo. Deje las cosas en paz. Mire, Dios está en el asunto. Amén. Dios no va a permitir que su iglesia, que su palabra, que algo acontezca fuera de lo que Él ha establecido. Él tiene el tiempo y la hora en que lo va a hacer. Amén. Pero hay gente tratando de meter las manos, se meten en problemas. No deben de hacerlo. Amén. No era la responsabilidad de tratar de enderezar, ¿verdad?, la palabra este hombre usa. Era responsabilidad, ¿verdad?, de los levitas y del rey que había hecho un equívoco. ¿Qué tenía que hacer el rey David? Pedir perdón, enmendarse y traer el arca en hombros de los levitas. Amén. Gloria a Dios. Nos sigue diciendo el profeta de Dios y nos enseña. Dice que cuando llegaron a la era de Kidón los bueyes, ¿verdad?, se desbocaron. Ahora los bueyes, nosotros si podemos solamente un poquito encimita, no tan profundo, pero los bueyes, la Biblia dice, ¿verdad?, y enseña, ¿verdad?, que el pastor es el buey del equipo. Es el que lleva la carga del pueblo. Si nosotros lo traemos, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad?, el arca, ¿verdad?, tiene que estar jalada por los pastores. Amén. Ellos tienen que estar enganchados a la palabra de Dios y a Cristo para jalar, para que esta arca de la palabra de Dios camine. Amén. Entonces dice que no iban los levitas cargando el arca, eran los bueyes, una manera contraria a lo establecido por Dios. Pero según el rey David, estaba tratando de hacerle un servicio a Dios, pero fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo establecido por Dios. Era a como ellos habían pactado, como ellos habían acordado, pero no era un acuerdo que habían tomado solo ellos, pero dejando a Dios a un lado. Nunca debemos de dejar a Dios a un lado, tenemos que meterlo en nuestros asuntos. Amén. Es responsabilidad de cada cristiano, nosotros como cristianos,
No debemos de tomar decisiones solamente así. Antes de tomar cualquier decisión, antes de que usted vaya y llene una solicitud de empleo, primeramente métase en su recámara y pídale a Dios si es la voluntad de Dios. Imagínese, a veces dice, no, pues qué buen trabajo agarré y estoy ganando muchos miles de pesos, y ese trabajo viene y le quita de venir a los cultos. ¿Será la voluntad de Dios que usted no oiga la palabra de Dios? Yo digo, ¿será la voluntad de Dios que la gente se quede en su casa? ¿Será la voluntad de Dios que alguien pueda decir, estoy trabajando para reproducir esto y para subir esto al WhatsApp y no voy a la iglesia? ¿Usted cree que Dios estará contento con eso? ¿Para qué establecería Dios iglesias? Dice la Biblia que el salmista David dijo ahí en los Salmos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en tus atrios que muy fuera de ellos. Y yo escogería estar en la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Amén. Entonces no estaba Dios de acuerdo con lo que el rey y el pueblo habían acordado, aunque era, como decimos hoy, es una soberanía, amén. Pero fuera de Dios, Dios no iba a apoyar esa soberanía. Hoy decimos, es pastor iglesia, sí está bien, pero tiene que ser primero Dios, amén. Y de acuerdo a los planes y a las leyes establecidas por Dios, amén. Entonces, cuando los bueyes llegaron a donde se trilla la cosecha, ellos se desenfrenaron, se desbocaron. Entonces es muy sobresaliente porque hoy estamos en el tiempo de la cosecha, cuando tiene que venir el recogimiento de todas las cosas. Yo creo que nosotros entendemos, o entiendo yo, que es el tiempo de madurez, es el tiempo de cosecha. Yo creo que ya no hay otra edad más adelante. Este es el cierre de todas las edades, donde todas las simientes tienen que llegar a madurez. No solamente la simiente predestinada de Dios, pero también la simiente de la cizaña tiene que llegar a una madurez para ser quemada, pero la simiente de la palabra de Dios, ella tiene que ser apartada en el alfolí del Señor, amén. Tiene que estar la novia de este tiempo, tiene una madurez, tiene que estar esperando a su Señor, amén. Entonces no solo el recogimiento de la novia, sino de todos los granos, de todas las semillas que han llegado a su fin y a su tiempo y han llegado a madurez, en el cual tiene que venir la manifestación de cada simiente. Amén. Cada simiente tiene un proceso y cada simiente tiene que venir a manifestación. Así como el trigo, también la cizaña tiene que venir a plena manifestación. Por eso es que el profeta de Dios para este tiempo nos predica los ungidos de los últimos días y falsos ungidos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en el tiempo del fin habría falsos ungidos, amén. Llegando a tal madurez que serían capaces, ¿verdad? O tendrían la capacidad de engañar aún a los mismos escogidos si fuere posible. Pero también entendemos que el pueblo de Dios, elegido de Dios, tiene que llegar a una madurez para manifestar a Jesús aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando los bueyes tropezaron, dice que Usa extendió su mano y bueno, le costó la vida, porque no era su deber tratar de enderezar el arca. Amén. ¿De quién es el deber de enderezar la palabra de Dios? Cuando la gente empieza a torcerse en doctrinas falsas, en credos de hombres, es responsabilidad de los levitas. Amén. Está en sus hombros esa responsabilidad de enderezar la cosa. Amén. De poner la línea y de que la gente sepa que tiene que estar
bajo un establecimiento en las Escrituras. Amén. Entonces Usa metió su mano. Si lo tomamos el día de hoy, ¿verdad? Hoy dicen, oh, el diácono no hace nada, el pastor no hace nada, los síndicos no hacen nada. Alguien dice, pues yo voy a hacerlo, pero no es su responsabilidad de hacerlo. Dios tiene cuidado aún de las aves. Dios tiene cuidado de su palabra. Él no va a dejarlo. Él tiene el tiempo y la hora. Amén. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Los cielos y la tierra cambian, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿será posible, verdad? ¿O cómo fue posible que David, al ver esto, haya seguido de la misma manera? ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue su error que cometió? Su error fue que no consultó al personaje correcto, que fue al profeta. Amén. Y se tiene que consultar a la persona correcta. Mire, muchas veces la gente anda buscando, pero anda buscando lo que ellos quieren oír. Y ellos de esa manera van y toman consejo de alguien porque quieren que les diga lo que ellos quieren oír. Y hacen a un lado la persona correcta porque saben que la persona correcta les va a decir la verdad. ¿Qué hizo este profeta asalariado? Balán. Él estaba diciéndole al Señor, ¿quieres que vaya cuando él ya le había dicho no vayas? Pero nuevamente estaba terco, diciendo, a ver si cambia de opinión el Señor. Imagínense, ¿cómo va a cambiar de opinión el Señor? Él no cambia de opinión, pero él a fuerzas quería ir porque le habían ofrecido una buena lana. ¿De cuánta gente se deja sobornar por una miseria o cambian su primogenitura por un plato de lentejas? Por tener una iglesia grande, por tener mucho pueblo, hacen a un lado la palabra de Dios. Se dejan sobornar. Entonces se imaginan que el rey David, ¿cómo fue posible, verdad, que él no consultó al personaje correcto? Porque el personaje indicado le iba a decir, no tienes que traerla por bueyes ni en carro nuevo, ahí tienes los levitas, deja que ellos hagan su trabajo. Pero él, como siendo el rey, él dijo, yo aquí puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. Hubo un rey que hizo eso, fue el rey Usías. Ustedes recordarán, dice la Biblia, que el trabajo de Usías, ¿verdad?, era gobernar. Amén. No era su deber entrar al tabernáculo a ofrecer incienso. Eso era el trabajo de los sacerdotes. Amén. Pero él, sabiendo, dijo, no, bueno, yo aquí hago lo que quiero y nadie me tiene que decir nada, sabiendo que hay uno que le iba a pedir cuentas de eso. Y le dijeron los sacerdotes, no lo hagas, oh rey, porque no es tu deber. Pero él no les hizo caso y él fue y ofreció incienso. La Biblia dice que cuando salió del templo salió leproso. La lepra es pecado. Amén. Mucha gente dice, oh, es que yo soy pastor. Mucha gente se levanta como pastor no sabiendo que no es su deber. Ellos tienen que saber y tomar su posición dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero como decimos, hay un dicho de los mexicanos, hoy todos quieren ser capitanes, nadie quiere ser soldado raso, porque el soldado raso es el que le toca cargar lo más pesado, le toca lo peor, ¿no? Y el capitán pues solo dar órdenes. Bueno, Dios nos llamó a todos a trabajar, amén. Cada quien en su puesto del deber, siendo elegidos de Dios, desde para una cosa, para otro, otros para otra cosa, pero todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, amén. Entonces, aquí tratando el rey David, tratando de hacer lo mejor para Dios, pero Dios no agradándose de eso y solamente metiéndose en problemas. Es lo que muchas veces, o es lo que
Es lo que sucede cuando no consultamos a Dios. Solamente acarreamos problemas y más problemas y nunca salimos. Y hay gente que dice, no salgo de esta, ya estoy en la otra. Tiene que consultar estas 5 cosas. No las dejen desapercibidas. Pónganse a orar y digan, ¿es el tiempo de Dios? ¿Será en el tiempo que Dios quiere que sea? Que esté escrito en la palabra de Dios, que sea en la hora, en el tiempo de Dios y que sea elección de Dios. Pónganse a orar. Se imagina que la hermana Susana tiene negocios y ella dice, voy a poner uno. Primero tiene que ponerse a orar si Dios quiere que sea allí. Porque si no, nunca van a tener éxito. El éxito es, tenemos que consultar a la persona correcta. Amén. Dios tiene hombres aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que vayan y consulten con la persona correcta. No van y le piden consejo a todos excepto la persona que deben de ir. Van y dicen, bueno, ya fulano ya me dijo esto, sutano esto, y ya fuiste con la persona correcta. No, pues ya sé lo que él me va a decir, como dijo, este siempre nos profetiza mal. Pero vamos haciendo alianza y vamos y conquistemos a Ramot de Galat. Pero había uno que él siempre consultaba a Dios. Y le dijo, mira, ya todos están en acuerdo. ¿Qué te cuesta? Únete a la voz de la mayoría. Solamente queremos tu aprobación. Bueno, ¿qué tanto les interesaba? Era un personaje importante. Pero dijo, no, mira, hay uno por allí que dijo, no, pero ese ni vayas, ese siempre me dice lo contrario. Pues le tenía que decir la verdad. Y bueno, finalmente lo trajeron y cuando llegó ahí, les dijo, yo no voy a decir nada que el Señor no me diga que les diga. Dejen, voy a consultar al Señor. Y cuando viene les dice, así dice el Señor, yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Digo, ¿qué te dije? No te lo estaba diciendo. Bueno, pues es que realmente es lo que Dios le estaba diciendo. No era de Dios. Amén. No estaba Dios en acuerdo con eso. Aún saben que los jóvenes para casarse tienen que consultar a la persona correcta. Tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si voy y le pido consejo al pastor, me va a decir que no me conviene. Mejor no. O viceversa. Porque ellos ya saben y aún así se empecinan en hacerlo. Y después tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque no consultamos a la persona correcta. Porque en veces queremos que nos diga algo. Hay otras personas que le empiezan a decir, mira, y hasta le leen la mano, a ver, muéstrame tu mano. Yo se los digo porque miren, hermanos, yo con estos ojos, como decía una persona, que se van a comer los gusanos, yo lo he visto. Había una persona, un ministro, elocuente, pero mire, él se sabía mucho el zodiaco, los horóscopos. Y enredaba a la gente, pero sí, mire, fácil. Iba, hermano, su fecha de nacimiento, ¿qué día nació? Y le empezaba, y a ver su mano, no, pues mire, usted así. Ay, ¿qué? Y la gente se cae, es que si vamos con el pastor, pues que ni nos explica ni nos dice esas cosas. No, hermano, sí sabe enredarlos. Tuve un grande problema que casaron a un homosexual con una muchacha y le echaron a perder la vida. Solo porque se sabía los horóscopos y todo. ¿Se imagina? Tienen que tomar en cuenta. Usted va con la persona correcta y le dice, ¿me conviene tal persona que yo me case con ella? ¿Para qué cree que Dios puso pastores en la iglesia? Usted los puede ver que son hombres ignorantes. Nunca Dios escogió hombres inteligentes. ¿Sabe por qué Dios escogió hombres ignorantes?
porque ellos no tienen pensamiento propio. En su ignorancia, ellos le piden a Dios y Dios de alguna manera les habla a ellos y les dice si te conviene o no te conviene. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce a las ovejas? El pastor. Si un jovencito viene de otra iglesia o una jovencita viene de otra iglesia y dice, bueno, pues, oiga hermano, pues a mí me está hablando fulano de tal, no voy a decir nombres. ¿Y sabe lo que le voy a decir? No te conviene, porque mira, ni viene a la iglesia y cuando viene siempre llega tarde. No cumple con sus deberes ni como cristiano ni como nada, no asiste a la iglesia, solo es un aficionado. Y ya ves, su papá le iba a decir, ya ves hija, te dije no vayas con él porque te va a decir que no. Empieza a hablar mal de los hermanos. No, es que les dice la verdad. Y dicen que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Verdad que sí? La verdad nos hace sentir poquito incómodos, pero es lo mejor. Si David hubiera ido a consultar al profeta, era la persona correcta, el profeta le hubiera dicho, echa para abajo todo tu plan. Tal vez tienes al pueblo de tu parte al 100%, pero eso Dios no lo va a bendecir. Vas a tener problemas, se van a morir tus mejores hombres, rey David. Así que no los pongas porque no es responsabilidad de ellos. Pon a los levitas y el arca va a ir con bien hasta su lugar y Dios te va a bendecir. Pero se imagina el rey David diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Voy a echar mi palabra para abajo, el pueblo no me va a creer. Pues el pueblo le iba a creer mejor si lo hubiera hecho y decir, pueblo, perdónenme, cometí un error, pero el Señor no quiere que sea en carro nuevo. Tal vez se va a ver más bonito, pero no, que sean los levitas que lleven el arca. Pero diciendo, oh, estos viejitos ya, ¿para cuándo? Ya están muy viejitos, ya andan allí chimpeando. Le dijo mi cuñada a mi papá, oiga, ¿y usted? Oiga, suegro, ¿y usted todavía no chimpea? Bueno, es que no anda cojeando, vaya. Se imagina, bueno, pues no le hace como los vieran. Eran los que Dios había establecido, los levitas, ¿para qué? Que ellos en hombro de ellos iban a cargar el arca. Dios ya le había demostrado al pueblo de Dios que los levitas eran los elegidos de Dios. En el tiempo, ¿verdad?, de Elías, en el tiempo de Eliseo, le dijo, mira, que los levitas vayan al frente del pueblo y cuando sus pies de los levitas toquen las aguas, el borde de las aguas, el Jordán se va a abrir y van a pasar en seco. No eran estos hombres, no eran los levitas hombres grandes, hombres guapos, hombres hermosos. Eran hombres tal vez ignorantes, pero eran elegidos de Dios. ¿Qué era su trabajo? Llevar en sus hombros el peso de la responsabilidad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, que no se les olvide qué van a hacer o qué vamos a hacer. Consultar la persona indicada. ¿Cuántos lo van a hacer? Bueno, si no lo hacen o no lo hacen, ya ese no es mi problema. Mi deber es enseñarles. Mi deber es advertirles. Mi deber es advertirles para ahorrarles problemas. Pero si les gustan los problemas, bueno, pues ya son ustedes. Porque hay gente que sí le encantan los problemas. Y al fin yo de esto vivo, ¿no? Como los boxeadores. Pues dicen eso de ellos viven de golpes y de golpes. Ellos no se van a enojar si ustedes les dan un golpe y luego después de que los dejan casi desfigurados van y le dan un abrazo todavía. Yo que lo iba a estar abrazando, pero bueno, ellos de eso viven y es su trabajo. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios. Oremos a Dios, Padre Celestial, dador de toda buena dádiva y don perfecto. En esta mañana, Señor, ruego, Señor, que esta palabra sea de beneficio para tu pueblo. Que ellos tomen en consideración estas cosas, que nunca hagamos a un lado, Señor, tu palabra, y que sepamos, Señor, que hay alguien a quien debemos consultar tu palabra
nunca nos va a fallar. Tu palabra es verdadera, tu palabra es la verdad, tu palabra es vida eterna. Que realmente nosotros como pueblo elegido de Dios siempre recordemos que tú has enviado un profeta para nuestro tiempo. Nunca has dejado a tu pueblo sin un profeta. Siempre, Señor, has enviado un profeta como el vidente para que nosotros vayamos y consultemos y así estemos seguros. Permite, Señor, que nos quedemos con toda la palabra que ha salido de la boca de Dios. Recibe la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que sanes toda enfermedad y toda dolencia en esta mañana, que nosotros como el pueblo de Dios salgamos bendecidos, que salgamos con nuestros corazones rebosando de gozo, diciendo gracias, Señor, por la porción de tu palabra. Nuestras almas se van saciadas y rogamos, Señor, que todo estorbo sea quitado de tus hijos, que tú, Señor, los colmes de bendiciones, los colmes de tranquilidad y que nunca les falte la fe, que siempre, Señor, aumente su fe para que ellos puedan recibir tus bendiciones y tus promesas en el nombre del Señor Jesucristo. Rogamos por tu hija Gloria, ahí donde está, Señor, ella en recuperación en su casa, por ese marcapasos que pusieron en su corazón. Rogamos, Señor, que tú, Señor, la traigas de regreso aquí a la casa de Dios a ocupar su lugar, pero que tú la restaures por completo, su vida. Suple, Señor, sus necesidades, quita sus dolencias, Señor. Mándale a su vida un consuelo y una esperanza. Te rogamos, Señor, por todos tus hijos enfermos, por su esposa de Eder también que está en recuperación, que tú, Señor, permitas que ella se recupere al 100%, porque tú puedes hacerlo, Señor, y los traigas de regreso al redil. Te lo rogamos y las encomiendo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.